Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y vamos a leer de los versos 21 al 26. Mateo 5, versos del 21 al 26. Y esta lectura la vamos a hacer también en forma alternada, hermanos. Una vez que tengan la cita, nos ponemos de pie. Yo inicio con la lectura y al final nos unimos en el verso 26. La palabra del Señor dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero os digo que cualquiera que no mata a su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga venció a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fábulo quedará expuesto al fuego del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel juntos. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Así pues, de pie vamos a recibir a nuestro hermano Octavio Córdoba, quien nos trae el mensaje titulado El verdadero asesino. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos dirija en el mensaje de su palabra. Soberano Señor, estamos en esta tarde delante de ti, agradeciendo, Señor, tus bondades, Padre, tu misericordia infinita para con nosotros, Señor, aun siendo pecadores, Señor, indignos, tú, Señor, pones delante de ti, de nosotros, tu gracia, y podemos ser aceptos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra que nos insta, Señor, y nos capacita para conocer la verdad, Señor, y para practicar la verdad. Permite que seamos, Señor, oidores, Señor, y hacedores de tu palabra. Muéstranos tu bondad en esta hora, en Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a conservar nuestra Biblia abierta en los versículos que acabamos de leer, en los versículos 21 al 26 de Mateo capítulo 5, y vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor, y progresando en el estudio que hemos llevado desde hace ya algunos meses atrás. Estaba yo contando el número de sermones que llevamos de este tema, son 15 ya, y en esta ocasión vamos a iniciar una parte nueva del Sermón del Monte, una sección dentro del mismo sermón. Recuerden que el Sermón del Monte es muy amplio, es el discurso o el mensaje o la predicación más larga registrada de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Incluye 3 capítulos de Mateo, aunque hay varias secciones en los otros evangelios, pero particularmente el evangelista Mateo los junta toda su enseñanza en 3 capítulos. Y hemos estado viendo lo que el Señor Jesús ha enseñado referente a la naturaleza o a la identidad de los ciudadanos del reino de Dios. Lo hemos visto primero en las bienaventuranzas, después hemos progresado a la labor de la iglesia en el mundo, y a partir del versículo 17 al 20 vemos una aclaración muy importante que el Señor Jesús hace referente a la ley. Recordando un poco, porque esto nos da la introducción para el estudio de hoy, muchos judíos estaban pensando que Jesús venía como que a tirar todo el sistema de enseñanza de la ley de Moisés, los escritos, los profetas,
Y pareciera que Jesús estaba iniciando como una nueva era completamente diferente. El Señor Jesús aclara en esos versos que Él no viene a abrogar en ningún sentido la ley, sino por el contrario a cumplirla, pero a darle un cumplimiento adecuado. Lo último que vimos el domingo pasado, que el Señor nos permitió trabajar en esta temática también, vimos que el Señor Jesús está aclarando que la justicia del ciudadano del reino de los cielos debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, que se contentaban con una justicia externa y con algo superficial. A partir del versículo 21 y hasta el versículo 48, lo que resta del capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesucristo presenta 6 contrastes o 6 antítesis de cómo se entendía el mandamiento por los escribas y fariseos, por los rabinos, y cómo es la interpretación correcta. Estas 6 antítesis comienzan con la frase: oísteis que fue dicho, o oísteis que fue dicho a los antiguos, y Jesús establece: mas yo os digo. Lo vamos a encontrar en el versículo 21, referido al tema que vamos a ver hoy, en el versículo 27, referido al adulterio, en el versículo 31, referido al divorcio, en el versículo 33, referido a los juramentos, en el versículo 38, donde se refiere al ojo por ojo y diente por diente, y finalmente en el versículo 43, de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, estos 6 ejemplos del Señor Jesús nos van a permitir aclarar la verdadera naturaleza y la verdadera intención de la ley divina. No solamente un cumplimiento externo y superficial como al que estaban acostumbrados los judíos de la época y particularmente los escribas y fariseos, la famosa pareja, y el Señor provee esta adecuada interpretación. 5 principios muy importantes para esta sección que sigue, para estos 6 contrastes o 6 antítesis, es considerar primero que es necesario someterse al espíritu de la ley y no quedarse solo con la letra. Eso nos va a ser de mucha utilidad para interpretar la siguiente sección. Otra premisa es que la ley es tanto positiva como negativa. No solamente prohíbe algo o restringe algún comportamiento, sino que fomenta el comportamiento contrario. Si nos dice no matarás, no solamente es restringir el asesinato, sino fomentar el amor y las relaciones adecuadas con nuestro prójimo. Otra consideración importante es que la ley no es en sí un fin en sí misma, sino que la ley nos va a mostrar nuestra insuficiencia delante de Dios. Cuando nosotros veamos estas 6 antítesis, vamos probablemente a quedar consternados con nuestro grado de incumplimiento, nuestra insuficiencia. Y ese es un propósito de la ley. Otra cosa que debemos considerar es que solo Dios puede juzgar adecuadamente las intenciones de los hombres. Y finalmente, que a todo ser humano se le ordena vivir de acuerdo a esta ley y que nadie está exento. Esas 5 premisas son importantes para que nosotros avancemos en los siguientes 6 temas. Los siguientes 6 temas van a tratar de eso, de cómo es el mandamiento o cómo se interpretaba y cuál es su interpretación correcta. El día de hoy solo vamos a considerar obviamente la primera de ellas. Y de hecho, cuando preparaba yo el mensaje, había mucha información que estuve muy cercano a dividir el mensaje en 2 partes, pero con la ayuda de Dios creo que podemos atenderlo todo en esta tarde. Espero que no tengan prisa. Nada, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ocupar un tiempo prudente. Vamos a ver entonces 4 puntos para este pasaje de Jesús y la ira, para poder determinar, como dice el tema, quién es un verdadero homicida o un verdadero asesino. Primero vamos a ver la interpretación rabínica, después vamos a ver la interpretación correcta provista por Cristo, después vamos a ver el efecto sobre nuestra relación con Dios y finalmente el efecto sobre nuestra relación con los demás.
Esos van a ser nuestros 4 puntos, nuestros 4 subtemas. Recordemos, me gusta siempre recordarlos, a veces es fácil recordar la enseñanza a través de un bosquejo simple. Primero veremos la interpretación rabínica, después la interpretación correcta que provee Cristo, después el efecto sobre nuestra relación con Dios y después el efecto sobre nuestra relación con los demás. Vamos a comenzar entonces con la interpretación rabínica, que encontramos de hecho en el versículo 21. El versículo 21 nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí tenemos en primer lugar el oíste que fue dicho a los antiguos. Lo que Jesús está estableciendo aquí no es el hecho de abrogar la ley, porque eso contradiría lo que Jesús acaba de decir, que Él no viene a abrogar la ley sino a cumplirla. Sobre todo la frase a los antiguos se refiere a la enseñanza tradicional de los rabinos. Ya tenían varias generaciones, de hecho, los rabinos, los escribas, enseñando este mandamiento de la forma que Jesús señala aquí. De hecho, estas dos cosas las vamos a encontrar en la Escritura. El no matarás es un mandamiento, que nosotros, si nosotros vamos a la Escritura, vamos a la ley de Moisés, particularmente al Decálogo, lo vamos a encontrar como el mandamiento número 6, no matarás. Entonces, eso es correcto. También lo que sigue, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La ley de Moisés, de hecho, preveía que la persona que cometiera homicidio fuera juzgada, ¿sí? Entonces, pareciera aquí que lo que los rabinos están enseñando es correcto. Sin embargo, la escuela rabínica había limitado el mandamiento a un asunto meramente civil. De hecho, nosotros tenemos que ir a un poquito más antes incluso de la ley. Cuando el pecado entra en el mundo, todas las manifestaciones del pecado se hacen patentes y nosotros vemos al primer homicidio registrado en la historia, que es el de un par de hermanos que seguramente ustedes recordarán. Caín asesinando a su hermano Abel. Por eso nuestro Dios se refiere a Satanás como que él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose al principio de la historia. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver, particularmente en Génesis 9:6, cómo el Señor establece ya una cláusula para el homicida. Lo dice de la siguiente manera: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí no, el Señor le dice a Moisés la regulación tocante al homicidio o al asesinato. Y esto es bastante importante, hermanos, porque aquí Dios está explicando la gravedad del homicida. El castigo es la muerte del asesino, y la razón para tan severo castigo es que el hombre está hecho a imagen de Dios. Quitar la vida a otro ser humano es asaltar lo sagrado de la imagen de Dios. Entonces, para nosotros se establece un principio muy importante. Se establece que el homicida debe pagar con su propia sangre el hecho de haber derramado sangre de hombre, porque en última instancia lo que ha atacado el homicida es la imagen de Dios en esa persona que ha sido asesinada. Por eso, hermanos, el delito de homicidio no es un delito menor. De hecho, todas las sociedades de todas las épocas siempre se han escandalizado por este tipo de delito, porque además Dios ha escrito en el corazón de los hombres su ley, lo que a veces el ser humano llama el sentido común, de castigar esta perversión, ¿sí? También, hermanos, nosotros podemos ver que las Escrituras establecen ocasiones en que no se puede asignar culpabilidad por derramar sangre. Por ejemplo, la pena capital, la guerra justa, un homicidio accidental o la defensa propia. Más bien lo que se refiere el mandamiento es
el acto de quitar la vida criminalmente a otro ser humano, ¿sí? Hermanos, igual en la sociedad en que estamos, en la generación que nos ha tocado, la cultura de la muerte es muy común. De hecho, nosotros lo vemos con muchas personas que en su egoísmo sacrifican a sus hijos no nacidos en el altar de su ego. También incluso ya estamos llegando a una etapa de la eutanasia. En países como Europa, por ejemplo, ya se está casi volviendo obligatoria para las personas de cierta edad, sacrificándolo en aras de ya no de ya no tener esa molestia de personas grandes, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que delante de las canas nos debemos de levantar y honrar el rostro del anciano. Entonces, este asunto, hermanos, del homicidio, realmente el mandamiento lo enseña de esa forma, que debe ser limitado y castigado, ¿sí?, la persona que criminalmente arrebata la vida de otro. Esa enseñanza de los rabinos está bien, ¿sí? Sin embargo, el Señor Jesús va un paso más y nos descubre aquí la intención de la ley y el pensamiento de Dios con respecto al mandamiento. Y nos dice que no es necesario solamente, o no es culpable solo aquella persona que ejecuta el homicidio, sino también la persona que considera en su corazón o alberga en su corazón odio o resentimiento contra otra persona. Y es ahí donde los escribas y fariseos estaban mal, porque ellos se permitían odiar, se permitían tener resentimientos, enemistades, pero ellos decían: mientras no lo mates, no puedes ser culpable de ningún juicio, ¿sí? Ese era el pensar, ¿sí?, de la época. De hecho, si nosotros lo trasladamos a nuestra época, también ese pensamiento es común, ¿sí? Algunas personas podemos analizarnos incluso y decir: bueno, pues yo no soy como Charles Manson, o bueno, ese era más antiguo, ¿no? Pero ahora podemos ver algunos asesinos y pensar y compararnos con ellos y decir: pues yo nunca he matado a nadie, así que mi conciencia está tranquila, el mandamiento no lo he quebrado de ninguna manera. Entonces, eso es la enseñanza, o lo corto pues que tenía la enseñanza rabínica. Ellos se preocupaban solamente por el hecho físico de arrebatar la vida de una persona, pero realmente no se habían preocupado por la trilogía del mal, que es primero ira, después odio y su consumación en el asesinato. Entonces, esta es la interpretación tradicional, que de hecho no se aleja mucho de lo que nosotros podemos describir en la sociedad también actualmente. Vamos entonces, después de haber visto esta interpretación rabínica, ¿cuál es la interpretación correcta que provee Cristo? Y vamos a verlo en el versículo 22 particularmente. El versículo 22 inicia con esta frase que se va a repetir en las 6 antítesis y dice de la siguiente manera: pero yo os digo. Esta frase, hermanos, primero declara la autoridad de Cristo. Él está equiparando sus palabras con las palabras del Antiguo Testamento, reconocidas como inspiradas y dichas por Dios mismo. Entonces, esta primera afirmación nos trae a cuenta la divinidad de Cristo, que Él de hecho no se molesta en ocultar, ¿sí? Él va a equiparar su enseñanza con la enseñanza de Moisés. Yo os digo, echa por tierra la autoridad rabínica, y además nos va a mostrar la correcta interpretación de las Escrituras. Y para mostrarnos esta interpretación correcta, el Señor Jesús va a usar tres ejemplos, que van a ser los siguientes: el que se enoje con su hermano,
el que le diga necio a su hermano y el que le diga fatuo a su hermano. Vamos a estos tres ejemplos. Primero, el enojo. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Primer ejemplo, el enojo. Y hermanos, aquí es necesario que nosotros seamos muy analíticos con nosotros mismos, porque realmente, hermanos, nosotros nos enojamos. No sé qué tan seguido lo haremos, pero ciertamente el enojo es una manifestación que es común entre nosotros. De hecho, podemos nosotros preguntar o indagar un poco y tal vez la respuesta en algún momento sea: el hermano o la hermana son muy enojones, ¿sí? Ahora, ¿eso qué tan sano es? Primero, no todo enojo es pecaminoso, ¿sí? De hecho, nuestra iglesia o nuestras iglesias de esta época creo que deberían incluso enojarse más en muchas cosas, ¿sí? Hermanos, todo lo que afrente al Señor, todo lo que deshonre su majestad, debería ser para los creyentes un motivo de enojo y de justa indignación. Y ese enojo y esa ira santa, hermanos, el ejemplo que tenemos principalmente es el del Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos no como una persona inerte, sino que manifiesta justa indignación cuando es necesario mostrarlo. Cuando los mercaderes profanan el templo del Señor, Él se indigna, se enoja, y los 4 evangelios registran el hecho de que Jesús, tomando un azote de cuerdas, corrió a estas personas. El apóstol Pablo también lo reafirma y nos dice que podemos airarnos, pero no pecar. Entonces podemos estar airados, hermanos, con filosofías antibíblicas, contra falsas doctrinas, contra afrentas al Señor que deben merecer nuestro enojo y nuestra indignación, y contra las transgresiones a su ley. Hermanos, cuando vemos legalizado o legitimizado un delito tan horrible como el aborto, la indiferencia no es una reacción esperada en el cuerpo de Cristo, sino la indignación, la ira. Cuando vemos una falsa enseñanza siendo predicada que puede llevar a muchas personas al infierno, el enojo y la ira pueden y deben estar presentes en un creyente. Más bien, hermanos, la ira a la que se refiere Cristo es otro tipo de ira. Viene de la palabra griega orgizo, que tiene que ver con un enojo perturbador, como algo que hierve a fuego lento, ¿sí? Es más referido al orgullo herido, a la dignidad lastimada y a la ira egoísta, ¿sí? Es decir, una ofensa personal, algo que te molesta a ti a nivel tuyo, a nivel persona, ese enojo, ¿sí? Ese sí es pecaminoso, ¿sí? Quiero aclarar esta parte, hermanos, porque puede que incluso no lo estemos considerando como algo malo, pero cuando alguien te ofende o tú crees que te ofendieron, a veces es una cuestión muy subjetiva, y tú manifiestas tu ira por tu orgullo herido, entonces sí estás cometiendo transgresión al mandamiento, ¿sí? No quiero sonar exagerado, pero básicamente se resume a nosotros levantarnos a defender nuestro orgullo y nuestra dignidad, ¿sí? Es pecaminoso en sí mismo. Es ese enojo, como la misma palabra griega nos lleva, es como algo que hierve lentamente, ¿sí? Tú te molestas, tú a lo mejor das rienda suelta incluso con palabras,
Algunas personas cuando se enojan suelen tomar la actitud de proferir insultos o a veces palabras altisonantes. Y eso, hermanos, esa ira y ese enojo sí es pecaminoso. Ese tipo de enojo, hermanos, no busca reconciliación, busca retribución. Es decir, él no quiere eliminar la aspereza, sino él lo que quiere, en pocas palabras, es venganza. ¿Sí? Que la persona que ofendió o que nosotros creemos que nos ofendió, de alguna manera se lleve un castigo merecido por esa acción. Hermanos, entonces el estándar bíblico, como les había anticipado en la introducción, el estándar bíblico es muy alto. Y seguramente cuando nos veamos en este espejo, nos vamos a encontrar terriblemente faltos de conformidad a la ley de Dios, ¿sí? Completamente insuficientes. Porque, hermanos, ¿quién de ustedes no se ha enojado cuando recibe una ofensa por alguien? Ni siquiera hablemos del contexto solamente de la iglesia, sino a veces tus compañeros de trabajo, tu familia. ¿Cuántas veces entre padres e hijos, entre esposos, hay asperezas porque el orgullo herido no permite que nosotros nos reconciliemos, sino estamos esperando la retribución, ¿no? Fulanito la hizo, pues ya al ratito va a ver cómo le saco sus trapitos al sol, ¿no? Y estamos prontos, ¿sí?, a desquitar esa ira pecaminosa. Entonces el Señor Jesús nos dice que básicamente, en conclusión, si te enojas porque te ofendes y no buscas el perdón, estás pecando contra Dios, ¿sí? Y hermanos, yo tuve mucha dificultad cuando preparaba este tema, porque realmente yo soy culpable, yo no los conozco a detalle, pero sé que también lo son en determinado momento, ¿sí? Todos nosotros tenemos un alto concepto de nosotros y es difícil realmente dejar pasar una ofensa así como así, ¿sale? Ahora, Jesús concluye esta parte diciendo que la persona que se enoja será culpable de juicio. Es decir, esta persona es culpable de asesinato, como si lo hubiese cometido, pues. En pocas palabras, la persona que se enoja con su prójimo, delante de Dios, hermanos, es un homicida, es un asesino. Pero no es el único ejemplo. Ya vimos el enojo, vamos con el siguiente, vamos a progresar y probablemente nos sintamos peor que después de este punto. El siguiente, hermanos, es el insulto. Este mismo versículo 22 nos dice, el Señor Jesucristo, que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio viene del griego raká. De hecho, muchas traducciones de la Biblia, traducciones confiables, no traducen la palabra porque no tiene un equivalente exacto en nuestro idioma. Puede significar muchas cosas y lo resumo de la siguiente manera. En nuestro español se puede traducir como insensato, como necio, como imbécil, como descerebrado o como tonto. Perdón por el uso de las palabras que pueden sonar un poco fuertes, pero es lo que significa la palabra raká, ¿sí? Es, hermanos, básicamente esta palabra engloba el hecho de insultar a una criatura o a una persona hecho a imagen de Dios, ¿sí? Realmente la prohibición que el Señor Jesús está haciendo en este mandamiento es el hecho de proferir insultos con la intención de herir y lastimar a otra persona, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí tenemos un siguiente ejemplo del Señor Jesús que me parece que también para nosotros es algo a veces común, a veces es tan común
que incluso podemos pensar que no está mal. A veces este pecado es cometido por tantas personas que decimos, no, pues todo el mundo lo hace, pues no creo que tenga nada de malo. Una vez, como un ejemplo, como una anécdota, en una ocasión tuvimos un examen en la carrera, un examen muy difícil, nos fue a todos muy mal, todos reprobamos. Y yo recuerdo que nos pusimos a recibir nuestra calificación y uno nos preguntaba, ¿cuánto sacaste tú? No, pues yo saqué 1 y yo 3. Y cuando vimos que todos habíamos reprobado, pues nos sentimos aliviados, ¿no? Y el maestro, recuerdo que nos dijo, no, pues muchachos, ustedes están mal, porque mal de muchos es un consuelo de tontos. Y es cierto, hermanos. A veces, hermanos, el hecho de insultar o proferir una ofensa hacia otra persona está tan arraigado en todos que podemos llegar a disculparnos y decir, si todo el mundo lo hace, pues entonces pues yo lo hago y me sumo a todo el mundo, ¿no? Hermanos, el hecho de insultar a una criatura a imagen de Dios es una ofensa contra el Creador mismo. De alguna forma es hacerlo responsable de que ese ser humano esté en la tierra, ¿sí? Básicamente le estamos diciendo a Dios, mira, me quejo porque tú dejas que esta persona esté aquí en la tierra causando puros perjuicios, ¿sí? Entonces, hermanos, ese segundo caso que el Señor Jesús nos da, también debería motivarnos a nosotros como creyentes a eliminar de nuestro vocabulario cualquier ofensa o insulto hacia otra persona, la que sea, conocidos o no conocidos, porque algunas personas insultan a personas que no los conocen, ¿sí? Yo recuerdo a algunos que se sientan a ver un deporte y empiezan a proferir insultos hacia el jugador porque hizo o no hizo algo que él pensaba que era correcto. O algunos se sientan a pelear en redes sociales o algunos a maldecir a los políticos. Hermanos, eso debe estar fuera, ¿sí?, de cualquier práctica cristiana. Este es nuestro segundo ejemplo que el Señor Jesús está usando, el enojo y el insulto, van 2. Y el tercero, hermanos, antes de eso, hermanos, concluye este ejemplo del Señor Jesucristo diciendo que será culpable ante el concilio. El concilio era el tribunal más importante de los judíos de la época. Básicamente el Señor Jesús nos dice, el que insulte a su hermano, lo pueden llevar ante el tribunal y es culpable, ¿sí? Ya llevamos esos 2 ejemplos. Vamos al último. El versículo 22 también al final. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Fatuo también se traduce de otra palabra, moros, la palabra griega moros. Nuevamente no es por proferir palabrotas, es lo que significa. Esta palabra significa idiota. Y es la raíz de la palabra majadero, ¿sí? De moros se deriva la palabra majadero. Y la palabra se usa para referirse a alguien que es idiota, pero también impío. Es decir, una persona tonta con fines malignos, juzgando sus intenciones y su carácter. Condenar el carácter o las intenciones de una persona es fundamentalmente una difamación. Básicamente el ejemplo aquí es la difamación, ¿sí? Entonces, progresamos del enojo al insulto a la difamación. Aquel que difama a su prójimo, sobre todo, hermanos, no estando en presencia del mismo, es decir, a sus espaldas, dice el Señor Jesucristo que queda expuesto al fuego del infierno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un tercer caso, hermanos, de prohibición del mandamiento de no matarás. La difamación. Y hermanos, eso es algo muy común en la sociedad. No quiero pensar que sea muy común entre nosotros. Pero hermanos, el difamar a una persona, el hablar a sus espaldas,
sin consultar directamente a esa persona, hermanos, eso es en sí mismo un pecado, ¿sí? Es más, aunque lo que digas es cierto, si tú no vas a confrontar a la persona con su error, estás pecando delante de Dios. Y hermanos, la difamación, hermanos, es un pecado terrible, equiparable a asesinar a tu prójimo. Y bien, hermanos, también de esta, o lo último que el Señor Jesús explica aquí, que queda expuesto al fuego del infierno. Gehenna, la palabra que se traduce como infierno, viene de la raíz Inom, que era un lugar de la época donde se solía quemar la basura. Y la basura ardía por días, ¿sí? La palabra Inom también viene del Antiguo Testamento. Nosotros la encontramos particularmente en labios del profeta Jeremías. Y en el valle de los hijos de Inom era en donde los idólatras agarraban a su hijo primogénito y lo quemaban en honor a sus dioses. Tan horrible fue el significado de este lugar que el Gehenna o Inom quedó como una palabra equivalente al infierno o al tormento eterno que está reservado para los impíos. Entonces, hermanos, la difamación del prójimo nos expone al fuego del infierno, ¿sí? Poco menos que eso, ¿no? O sea, qué transgresión tan pesada, ¿no? El estar difamando, hablando a espaldas de tu prójimo, hermanos, te expone al fuego del infierno. No creo que sea necesario añadir mucho más a esto. Lo único que podemos decir, hermanos, es que debemos guardar nuestra lengua de hablar contra nuestro prójimo. Estos puntos no significan, hermanos, los tres que acabamos de ver, el enojo, el insulto y la difamación, no significa que no puedes reprender al que está viviendo pecaminosamente como insensato. Lo que sí te prohíbe es juzgarlo con ira y con odio, ¿sí? Entonces, hermanos, esta es la interpretación correcta que el Señor Jesús provee. No solamente aquella persona que comete el acto físico de homicidio, sino también el que se enoja contra su hermano, el que insulta a su hermano y el que difama a su hermano es un homicida delante de Dios. Les dije que el mensaje podía ser un poquito largo, pero lo último ya no vamos a extenderlo mucho más. Vamos a nuestro tercer punto, el efecto sobre nuestra relación con Dios. Versículos 23 y 24. En estos versículos se nos da el siguiente ejemplo. Una persona va a ofrendar al Señor algo sobre el altar y allí se acuerda que tiene algo o que uno de sus hermanos tiene algo contra él. La instrucción es dejar ahí la ofrenda y reconciliarte con tu hermano. Hermanos, la adoración, cuando se están cometiendo estos pecados, la adoración es estorbada. Incluso, hermanos, la adoración es ofensiva al Señor cuando se está ofreciendo en estos términos. Hermanos, porque el principio bíblico es muy simple y eso lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan nos dice que si no somos capaces de amar al prójimo que estamos viendo, ¿cómo podemos presumir amar a Dios a quien no estamos viendo? Más bien eso es una muestra de hipocresía, ¿sí? La reconciliación entonces debe anteceder a la adoración. Porque, hermanos, Dios abomina la adoración que se presenta en esos términos. Aquí no es poca cosa, hermanos. Porque cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos enojo, ira, odio en el corazón contra alguna persona, si es tu hermano en la fe o si es alguien que no es ni siquiera en la fe, a lo mejor algún resentimiento con tu vecino, con tu hermano. Conozco a personas que están distanciados de su familia
por muchas razones, por muchas causas, y pareciera que están brindando una adoración adecuada. Hermanos, lo pondremos en esos términos, esto no es posible. No puedes adorar a Dios, ¿sí? Es más, tenemos un himno que lo dice. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Entonces no es posible, hermanos. Los israelitas lo intentaron. En Isaías 1, 11, 16 y 17 vemos que los israelitas se presentaban delante de Dios, convocaban asamblea, convocaban ayuno, presentaban sus sacrificios, sus ofrendas de paz, y el Señor les dice: aunque multipliquen la oración, yo no los voy a oír. Y les añade: llenas están de sangre vuestras manos. Hay odio, no sangre literal, ¿sí? Porque probablemente muchos de ellos no habían asesinado a nadie, pero había celos, contención en su corazón, y eso, hermanos, no es una adoración aceptable delante de Dios, hermanos. Y eso es algo para que reflexionemos justo ahora. ¿No será que estamos ofreciendo a Dios una alabanza abominable por nuestros celos y nuestros odios entre nosotros? A veces, hermanos, no nos preguntamos lo que a veces pensamos, ¿no? De que la iglesia no crece o la iglesia está estancada. Es un comentario común entre las iglesias. Y valdría la pena pensar, hermanos, qué tanto es tu culpa, ¿sí? Porque si hay ese tipo de adoración y esos celos y esos rencores, hermanos, tú estás anclando a la iglesia para que no avance, ¿sí? Porque la asamblea con estas características violentas entre los hermanos no recibirá la bendición de Dios. Hermanos, yo sé que siempre hay malos entendidos. No conozco realmente una iglesia que pueda decir que no hay malos entendidos entre los hermanos. Pero, hermanos, si no se solucionan, nos quedaremos estancados y a veces incluso retrocediendo. Y noten, hermanos, el énfasis que el Señor Jesucristo le da a este punto en particular. Noten el versículo 23. Traes tu ofrenda al altar. Y noten esto sobre todo. Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, no eres tú el que estás enojado, sino tú sabes que tu prójimo tiene algo contra ti. O sea, la iniciativa no es necesariamente del ofensor, sino de la persona que recibe la ofensa. Entonces, hermanos, si tú notas que hay alguien que tiene algo contra ti, mira, no te atrevas a adorar así. Busca a la persona y en lo que dependa de ti, no todo dependerá de ti. Nosotros no podemos tomar acciones por la otra persona, pero en lo que dependa de ti, arréglate con esa persona, ¿sí? Para que entonces puedas presentar una adoración delante de Dios digna, ¿sí? Hermanos, cuán común a veces es este pecado, con reconciliaciones hipócritas, atesorando ira, hermanos, y estorbando a la oración. Hermanos, es un asunto para no tomarlo a la ligera. Y finalmente, hermanos, el efecto sobre nuestra relación con los demás. Los versículos 25 al 26 nos ponen una analogía de dos personas que están enemistadas y que son llevadas delante hasta un juez. Y el Señor Jesucristo dice, los insta a que se pongan de acuerdo antes de llegar delante del juez, porque ya que llegas ante el juez, ya ahí él va a impartir justicia y al que le tocó, ¿sí? Eso, hermanos, tiene una connotación muy de la época, cuando en dos personas en el Imperio Romano reñían, venían los soldados y los llevaban al juzgado. No es como los juzgados de acá, ¿no? Que llevas una anuencia y te puedes insultar todavía con la persona y a veces no pasa nada. A los jueces de ahí tenían en mucha estima su tiempo, ¿sí?
y si les hacías perder mucho el tiempo, les tocaba un castigo ejemplar. Entonces, las personas en el camino podían ponerse de acuerdo para evitar que el juez tomara cartas en el asunto. Entonces, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo básicamente es que nos arreglemos con nuestro prójimo en tanto que hay tiempo. Estamos en el camino, ¿sí? No sabemos cuánto va a durar nuestro camino. Pueden ser muchos años, pueden ser pocos o pueden ser algunos meses, nada más. Pero en ese ínter debemos arreglarnos, porque ya que lleguemos delante del juez supremo, ahí ya no va a haber tiempo para arreglarte con tu adversario. Ahí el juez supremo y justo va a determinar la sentencia respectiva a las personas involucradas en esta rencilla. Para nosotros nos sirve como una advertencia a tiempo. El día de hoy estamos vivos y puede que algunos consideremos a algunas personas con las que no estamos en buenas relaciones, por la razón que sea. Muchas veces participando en estos asuntos de consejería, sobre todo de algunos problemas que tienen muchos años, les tengo que decir que muchas personas ya ni se acuerdan cuál es el problema. Ya ellos ya tienen algo arraigado en su corazón, pues ya detestan a la persona solo por el hecho de detestarlo, pues, ¿sí? Entonces, hermanos, pónganse de acuerdo con su adversario, ¿sí? Hermanos, el tiempo es hoy, ¿sí? No lo pienses así de que, bueno, ya lo vamos a considerar, en algún momento vamos a tomar una decisión para ver si fulanito se acerca, y yo voy a intentar acercarme, pero a la primera mala cara que me haga me voy. O sea, hermanos, no dejemos pues correr el tiempo, porque si no arreglamos ese asunto, el Señor tomará la determinación en sus manos. Y el Señor es un juez muy misericordioso, pero es justo e inflexible, ¿sí? Y cuando toque repartir lo que a cada quien le corresponde, recibir lo que nos merecemos, es una perspectiva muy terrible. Hermanos, vamos a nuestra conclusión. No solo es la letra, sino el espíritu de la ley lo que es importante. Dios juzga las intenciones del corazón y debes mantener vigilado tu corazón engañoso. Hermanos, si estás bien con tu prójimo, si ahorita en este mensaje reflexionas y ves que no hay alguien que tenga algo contra ti o tú contra alguien, vigila tu corazón para no fallar. Y no descuides la vigilancia, hermanos, de tu viejo hombre, de ese pequeño fariseo que vive en ti, que te puede meter en problemas. Manténlo siempre bien vigilado. Hermanos, si tienes algún problema con alguien, o lo tienen contigo, o hermanos, peor aún, hablas de tu prójimo a sus espaldas, difamas a alguien, hermanos, arréglate hoy. No lo dejes para mañana. Búscalo hoy. No sabes si mañana vas a estar. No sabes cuántos años tal vez has estado ofreciendo una adoración vana y abominable y estando expuesto al mismo infierno. Hermanos, no es un caso menor. Y no porque todas las iglesias tengan esos casos, nosotros vamos a decir no podemos ser tan mejores que los demás, así que vamos a quedarnos a su nivel. No, hermanos, no porque tú veas que fulanito de tal parece buen cristiano y siempre ha estado con ese problema, no te escudes en eso, sino busca resolverlo hoy. No le des, como dice el apóstol Pablo, lugar al diablo. No dejes que llene tu corazón.
Yo realmente no los conozco muy bien, conozco algunos, tal vez no con mucha profundidad, pero entiendo que ha habido en ocasiones algunos malos entendidos o rencillas directamente. Hace algún tiempo estuve en un consistorio incluso donde dos hermanos se retaron a los golpes después de la reunión. Y hermanos, eso se tiene que arreglar. Hermanos, evita, como última aplicación, evita la difamación. A lo mejor esto es un poquito más sutil, porque a veces decimos, como mundanamente se dice, corazón que no ve, corazón que no siente. La persona ni se va a enterar que tú hablas. Hermanos, detén la difamación si eres tú, y si alguien acude a ti con esa intención, hermanos, dile: no me vengas a mí hablando mal contra tu prójimo. Porque, hermanos, proponle llevarlo con el prójimo y confrontarlo, ¿sí? Para que puedan arreglar sus diferencias. A lo mejor yo conozco algunas personas que dicen: es que fulanito siempre viene a mí, yo ya no sé qué decirle. Hermanos, dile: ¿sabes qué? Vamos con el hermano y arréglalo de una vez, ¿sí? Arréglenlo de una vez. Si lo puedes hablar a sus espaldas, lo tienes que poder hablar de frente. Entonces, hermanos, este pecado hay que detenerlo, porque nos deteriora. Como mencionamos hace algunos minutos, estos pecados anclan a la iglesia, la atrasan. Y los pecados no confesados no permiten un avance en el reino de Dios. Hermanos, yo sé que a lo mejor este mensaje puede parecernos un poco duro en algunos sentidos. Confieso que a mí me ha golpeado profundamente el hecho de saber de que estoy en falta en este mandamiento. Pero mi punto final es precisamente. Si el Señor a través de su Santo Espíritu mueve nuestros corazones, está bien, porque podemos buscar a Cristo, podemos venir a Él en arrepentimiento y pedirle perdón por nuestra ofensa, y como dice el Antiguo Testamento, para el arrepentimiento, cambiar de dirección, dejar atrás el pecado y buscar solo a Cristo. Este mensaje no es para avergonzarnos, sino para que seamos conscientes de nuestra falta de conformidad con la ley de Dios y busquemos la belleza de Cristo con un sincero y genuino arrepentimiento. Dice el Salmo 51 que Él no rechazará al corazón contrito y humillado. Quiere el Señor, hermanos, que su palabra rompa nuestras defensas para que busquemos el perdón de nuestro Dios y caminar en santidad para su gloria. Amén.